En el día de hoy vamos a hablar de donación de leche humana y bancos de leche en Venezuela. Este definitivamente es un tema relevante y más aún en la situación de emergencia que está viviendo nuestro país. Lo primero que vamos a hablar es de conceptos básicos que nos van a permitir entender todo lo que vamos a hablar a continuación. Lo primero es saber que leche humana extraída es aquella que se recolecta de una madre en periodo de lactancia. Puede ser mediante extracción manual o por métodos mecánicos que pueden ser un extractor de palanca o puede ser un extractor o una bomba eléctrica. La leche humana extraída cruda es aquella que no ha sido procesada, es decir, que no ha sido pasteurizada. Un pool se entiende como la unión de varias muestras recolectadas de leche que puede ser de la misma mujer o de diferentes mujeres pero con características similares. Por ejemplo, calostro con calostro, leche madura con leche madura. Luego, leche extraída pasteurizada es aquella que ya ha pasado por el proceso de pasteurización y este es el proceso que permite con la mínima alteración de factores nutricionales e inmunológicos lograr eliminar la mayor cantidad de bacterias y de virus patógenos. Luego vamos a ver en detalle cómo es este procedimiento. Y el prealmacenamiento lo vamos a entender como esas condiciones en las cuales se almacena la leche y la cadena de frío que se debe cumplir antes del procesamiento de la misma. Dos términos que deben estar bien claros son banco de leche y lactario institucional, porque son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de un banco de leche humana, estamos hablando de un centro especializado que siempre va a estar vinculado a un hospital, que puede ser a su servicio de obstetricia, de pediatría o de neonatología. Se realiza en él recolección, almacenamiento, procesamiento, es decir, la pasteurización y el control de calidad físico, químico y bacteriológico. Mientras que un lactario institucional es algo muchísimo más sencillo en el cual no se pasteuriza, sino que solamente se va a llevar a cabo allí la recolección, la refrigeración o la congelación de esa leche para luego ser distribuida en un banco de leche que la vaya a pasteurizar o puede ser donada a el hijo de la propia madre que ha recolectado esa leche. Ahora bien, ¿qué importancia tienen los bancos de leche humana? En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud reconoce los bancos de leche como una de las mejores estrategias sanitarias para disminuir la morbimortalidad infantil y por supuesto para proteger la lactancia. Es ella además una estrategia de bajo costo y de elevado impacto social. Por supuesto también los bancos de leche permiten la promoción de lactancia materna porque ello favorece incluso la utilización de la leche humana en bebés pretérmino que están ingresados. También permite hacer estudios de investigación donde esas muestras que se recolectan se puede investigar en cuanto a contenido nutricional, en cuanto a su parte inmunológica. Todas las ramas de la investigación parten siempre de un banco de leche humana. Y por supuesto, ellos nos va a permitir generar conocimientos para mejorar y optimizar todo lo que tenga que ver con lactancia humana. ¿Qué perfil debe tener la donante? Bueno, donante potencial es cualquier mujer que esté en periodo de lactancia. Ahora bien, ¿qué es lo importante acá? Que estas madres deben tener siempre un excedente de leche y el banco de leche o lactario que lo está recibiendo debe asegurarse que la leche que necesita el bebé de esa madre esté garantizada. Luego de ello, tenemos también aquellas madres que esa leche que están extrayendo va a ser donada a su hijo. Por ejemplo, cuando tienen un bebé en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué exámenes son obligatorios para ser donante? Serología para el virus de inmunodeficiencia humana, VDRL, hepatitis B y hepatitis C.
¿Cuáles son los criterios de exclusión clínica? Aquellas madres que estén tomando medicamentos que no sean compatibles con la lactancia, ello lo podemos consultar en una página www.e-lactancia.org. Allí podemos consultar y podemos saber si el medicamento que esa madre está recibiendo es compatible o no con la lactancia. El consumo o el abuso de drogas también lo contraindica, y patologías maternas específicas bajo una evaluación médica que contraindica la lactancia, los cuales realmente son muy pocas. Hay ciertas cosas que hay que vigilar, que tiene que ver en primer lugar con el ambiente. Si estamos en un ambiente donde se va a recoger la leche, en un lactario o en un banco de leche humana, hay que tener unas condiciones adecuadas, como un piso que sea lavable, paredes también lavables, que esté apartado del tráfico, que no esté, por ejemplo, cerca del sitio donde se eliminan desechos de ese hospital, de manera de que no haya riesgo de contaminación. Y si la recolección se va a hacer en casa, pues se le deben dar todas las instrucciones a la madre para explicar todas las medidas de evitar la contaminación, es decir, debe estar en un sitio limpio, puede colocar sobre la mesa una toalla limpia donde va a colocar todos los utensilios que va a utilizar, debe lavarse las manos. Este tema es importante tanto en el personal como en el donante, es la limpieza. Tiene que ver con el lavado de manos y el cepillado de las uñas. Tanto el personal del banco de leche como la madre deben usar gorro, mascarilla y batas, y no deben usar anillos, relojes ni perfumes que puedan contaminar las muestras, o cremas, por ejemplo. En cuanto a la técnica, puede ser una técnica, como hablamos, que sea en forma manual o en forma utilizando una bomba. Siempre es importante hacer masajes previos a la extracción, porque ello va a favorecer el volumen de leche que se va a extraer, y es importante desechar los primeros chorros de leche, porque en ellos se está eliminando el 90% de esa población bacteriana inicial que pudiera contaminar la leche. En segundo lugar, es importante también que todos los equipos estén debidamente esterilizados previo a su uso. Ahora bien, cuando hablamos del almacenamiento de esa leche cruda, de esa leche que acaba de recoger la madre, es importante conservar la cadena de frío. Esa leche que se extrajo se puede mantener por un máximo de 12 horas en refrigeración a una temperatura menor o igual a 5 grados centígrados. Siempre cuidando de que no se coloque en las puertas de la nevera, sino hacia la parte del fondo, donde se va a conservar mucho mejor el frío. Si esa leche no va a ser entregada de inmediato, debería de ser congelada a una temperatura menor o igual a menos 4 grados centígrados, y desde el momento que se extrae hasta el momento que se lleva al banco de leche no deben pasar más de 15 días. Los envases, por supuesto, deben rotularse, debe colocarse el nombre de la donante, la fecha, día, mes y año y hora. El transporte, si se hace la recolección en el hogar hasta el banco de leche, debe realizarse en cavas isotérmicas, donde debe colocarse hielo reciclable en una proporción de 3 a 1, 3 litros de hielo por cada litro de leche que se va a llevar congelada allí. Las temperaturas límites son, como hablamos antes, si está refrigerada debe mantenerse a una temperatura menor o igual de 5 grados, y si está congelada a una temperatura menor o igual de menos 1 grado centígrado. Es importante que esas bobinas de hielo se congelen por lo menos 48 horas antes, de manera tal de que puedan mantener una temperatura óptima. El embalaje de la cava isotérmica debe hacerse y debe sellarse con cinta adhesiva, de manera tal de que no vaya a haber
paso de aire caliente que impida que se mantenga una cadena de frío adecuada. Y el transporte desde el hogar hasta el banco de leche no debería ser mayor de 6 horas, ya que eso puede ir en contra del mantenimiento de la temperatura adecuada. Una vez que esa leche es recibida en el banco de leche, entonces se debe proceder en primer lugar a desinfectar los frascos en la parte externa con alcohol al 70% durante unos 15 segundos con una gasa. Se debe verificar si el envase está en óptimas condiciones, si está debidamente rotulado, si no está roto, si la tapa está indemne, y es importante que se deba mantener siempre dentro del banco de leche la cadena de frío mientras se están haciendo todos los análisis que a continuación vamos a ver. Si esa leche llegó congelada y se va a procesar en el momento, entonces se debe proceder a una descongelación térmica que se usa básicamente el baño de María con agua destilada a 40 grados centígrados y se va haciendo agitación suave para que el calor se distribuya homogéneamente y se descongele de forma adecuada. Nunca se debe descongelar a temperatura ambiente ni en el refrigerador, ya que ello favorece el crecimiento microbiano. La primera evaluación que se va a hacer es en relación al color de la leche. El color de la leche habitualmente de la leche varía de blanco a amarillento, más blanca la leche madura, más amarillenta el calostro, y esto va a variar incluso por la fase de la leche, que puede haber un aumento de caseína y de lípidos al final de la leche y la leche se vea un poco más amarilla e incluso un poco más espesa. También puede verse una leche con colores azules verdosos como el agua de coco, que tiene que ver con la fracción hidrosoluble y la presencia de riboflavina en la dieta. Esto es normal y no impide el uso de esa leche. Ahora bien, si en cuanto a los olores se encuentra un sabor rancio, como a jabón de coco, esto implica que hay microorganismos lipolíticos. Si el olor es a pescado o amoníaco, que hay presencia de microorganismos proteolíticos, y si huele más bien a fermentado como a yogur, hay presencia de bacterias lácticas. Esta presencia de cualquiera de estos olores indica que esa leche no debe ser procesada y debe ser desechada. Ahora, una cosa, con respecto al color, puede aparecer color rojizo y esto tiene que ver con presencia de sangre. Aquí es importante porque la presencia de sangre, si esa leche la va a recibir el hijo de la propia donante, no hay ningún inconveniente. Pero si vemos color rojizo, eso indica que va a haber presencia de sangre, y si lo va a recibir otro paciente diferente, esta leche no debe ser utilizada, debe ser desechada. El siguiente paso es el análisis físico-químico. Por una parte, se debe hacer la medición de la acidez de Dornick, y este método se basa en buscar la acidez de esa leche, que tiene que ver con la producción de ácido láctico que viene de las bacterias que van a fermentar. Entonces, mientras mayor proporción de bacterias haya, mayor va a ser la proporción de ácido láctico que va a haber y mayor va a ser la acidez de esta muestra. Además, se ha visto que hay una variación de la biodisponibilidad del calcio y el fósforo inversamente proporcional a la acidez. Se considera un rango aceptable entre 1 a 8 grados Dornick. Sin embargo, sí sería óptimo que esté entre 1 y 4. Ya entre 4 y 8 hay que estar atentos de que no haya un crecimiento bacteriano que esté fuera de un rango aceptable. Se rechazan entonces aquellas leches que tengan una acidez de Dornick mayor de 8. La otra prueba que se hace es el crematroquito, que es una técnica que permite el cálculo de las calorías que tiene esa leche.
y esto lo que va a permitir es distribuir adecuadamente a quien lo necesita. El que necesita una leche con más calorías, pues esa es la que se va a dar a ese paciente, y el que no necesita cubrir unas calorías extras, pues puede recibir cualquier otra leche. Y el último procedimiento físico-químico tiene que ver con la evaluación de suciedad. Eso sería más visual, y si por ejemplo se ve presencia de cabello, de piel, restos de comida, insectos, vidrio, por supuesto esto implica el rechazo absoluto de esa leche. Una vez que se descongeló la leche y que ya se hicieron estas pruebas, se va a proceder al reenvase. ¿Y qué se hace durante el reenvase? Básicamente lo que se va a hacer es unir las leches que tengan las mismas características, es decir, calostro con calostro, transición con transición y madura con madura, pueden ser de la misma madre o de varias donantes, se unen en un frasco que va a tener una capacidad mayor. Allí se van a realizar algunos análisis y luego de esto se van a etiquetar para proceder a la pasteurización. Aquí podemos ver en este video cómo los frascos donde se va a hacer el pool deben pasarse por el mechero de manera de evitar cualquier tipo de contaminación que haya, y estos, que son los frascos en los cuales se recolectó la leche, se van a ir abriendo y ya se clasificaron y se van a proceder a llenar esos frascos grandes. Ahora bien, el siguiente paso sería el método de Holder o la pasteurización como tal. Básicamente lo que se hace es que se va a llenar el baño de María, que es el que encontramos acá, con agua destilada, y se va a precalentar a una temperatura de 62.5 grados centígrados. Se debe mantener constante. Se van a ir colocando, como vemos aquí en el video, los frascos espaciados uniformemente. Las tapas se deben aflojar con un cuarto de vuelta, y se debe verificar que el nivel del agua esté por encima del nivel del volumen de leche. Esto para que todo el proceso ocurra de manera homogénea. Se inicia entonces el cronometraje de los 30 minutos exactos, pero cada 5 minutos se debe agitar manualmente los frascos sin sacarlo del baño de María para que vaya ocurriendo el proceso de manera uniforme. Siempre se debe controlar y registrar la temperatura, y una vez que se terminan los 30 minutos se debe proceder inmediatamente a enfriar a menos 5 grados centígrados en un enfriador que puede ser automático o en un baño de María con hielo reciclable. Una vez que ya la leche está pasteurizada, entonces se va a proceder al control de calidad microbiológico. Aquí se va a utilizar el método del caldo verde, que va a permitir detectar si hay microorganismos del grupo coliforme. Si dentro del tubo, una vez colocada la leche y colocado en incubación a 36 grados centígrados durante 48 horas, se ve la presencia de burbujas, ello va a implicar que hay una presencia de microorganismos allí, y lo que se debe hacer es colocar esa leche en cuarentena y se va a repicar y a sembrar para ver cuál es el resultado, si hay o no crecimiento bacteriano. En este video podemos ver cómo se procede a hacer este método del caldo verde. Aquí tenemos los frascos de la leche ya pasteurizada. Esa leche se va a tomar con una jeringa, una muestra de ello, y eso se va a colocar en cada tubo que va a estar identificado. Cada tubo tiene la misma identificación que tiene el frasco, con una numeración. Se coloca la leche y eso se lleva a la incubadora, y entonces es cuando se va a observar si hubo o no presencia de burbujas que indiquen que hay un crecimiento de microorganismos allí. Ahora bien, podemos entonces resumir esta fase como que clasificamos la leche, la reenvasamos, la llevamos a la pasteurización
durante los 30 minutos e inmediatamente se lleva a un enfriamiento rápido. Esto es lo que se hace allí dentro del banco de leche. ¿Qué debe tener el etiquetado de la leche una vez que esté pasteurizada? Debe decir qué tipo de leche es, si es calostro, transición o madura. Debe identificar la donante y el número de lote. Debe decir la fecha de caducidad del producto, el resultado de la acidez de Dornick, del contenido calórico, la calidad microbiológica y el lugar de almacenamiento, si está almacenado en congelador o el refrigerador. ¿Para qué nos sirve este etiquetado? Para garantizar la trazabilidad, es decir, que yo pueda saber la leche de tal mamá llegó hasta tal lugar. Yo puedo hacer el seguimiento adecuado desde el donante hasta el receptor. Ahora bien, vamos a hablar a continuación de cómo conservar o almacenar la leche ya pasteurizada. La leche pasteurizada se puede mantener a menos 4 grados centígrados, esa es la temperatura máxima a la cual puede estar, o menos para la leche humana pasteurizada congelada. Se puede mantener durante un máximo de 6 meses congelada, y una vez que se descongela puede mantenerse durante 24 horas siempre y cuando esté en refrigeración a una temperatura menor o igual a 5 grados centígrados. Es importante que la congelación se haga inmediatamente luego de que se pasteurice y se tomen las muestras para el análisis microbiológico. Que esos congeladores siempre deben estar conectados a un sistema eléctrico de emergencia para evitar que con fallas de electricidad se pueda perder esa leche que se ha recolectado. Se deben colocar aparte la leche que esté en cuarentena, la leche cruda y la leche pasteurizada. No deben estar una al lado de la otra para evitar el riesgo biológico. Y finalmente es importante que todos los equipos siempre sean revisados continuamente con un termómetro para evaluar temperatura máxima y temperatura mínima. Nunca se debe recongelar una leche que ya se ha descongelado. Ahora bien, ¿a dónde va esa leche humana? Esa leche humana, primero, para poder recibirla tiene que estar registrado ese receptor, es decir, un bebé que llegó a UCI debe registrarse en el banco de leche y decir, yo tengo un bebé de 33 semanas con este peso, con esta condición médica y que requiere leche humana donada porque la mamá no está, porque la mamá no puede suplir la cantidad total que necesita el bebé en este momento. Y entonces el banco de leche se va a encargar de hacer esa distribución según sus criterios prioritarios, que son, en primer lugar, el recién nacido prematuro o de bajo peso, el recién nacido infectado, especialmente las enteroinfecciones, las enterocolitis, el recién nacido en nutrición trófica, aquel que tiene inmunodeficiencia o alergia a proteínas heterólogas y casos excepcionales según el criterio médico que justifiquen su utilización. Ahora bien, aquí podemos ver un cuadro completo de todo este procedimiento. Llega la donante, se hace el triaje, se hace la extracción, se desechan las primeras gotas para eliminar el 90% de la carga bacteriana, se mantiene en cadena de frío máximo 15 días en refrigerador, en congelador a menos 4 grados centígrados para llevar al banco de leche. Una vez que llega al banco de leche, se hace la selección, se clasifica, se le hace el análisis físico, químico y sensorial, se procede a la pasteurización y esa leche se va a almacenar para distribuir y puede mantenerse en el banco de leche por un máximo de 6 meses congelada y de allí van al receptor. Es importante que nos quede de esto que el control higiénico sanitario no es un trámite burocrático, definitivamente, es la garantía biomédica que transforma la voluntad de la madre de querer donar a
un soporte vital del prematuro, pero bajo unas condiciones adecuadas. ¿Qué se hace cuando hay una situación de emergencia? Entonces, en situaciones de emergencia, se activa el protocolo de transferencia interredes, es decir, hay en un lugar leche y se puede transferir a otro, como de hecho ocurrió que el banco de leche de Monagas, del Hospital Manuel Núñez Tovar, pudo enviar leche pasteurizada a Caracas para suplir las necesidades en esta situación de emergencia. Ese transporte debe hacerse en hielo seco y debe llevarse a una temperatura de menos 10 grados centígrados. La cava debe ser isotérmica, sellada adecuadamente e identificada, y no se debe abrir sino hasta llegar al destino. Y ese traslado debe hacerse una vez que se recibe, de inmediato debe llevarse a los congeladores, y entre que se haga el sellado y la apertura no deben pasar más de 12 horas, es decir, en el trayecto no deben pasar más de 12 horas. Ahora bien, ya tenemos claro cómo funcionan los bancos de leche, cómo funcionan los lactarios. Ahora vamos a hablar un poquito de la realidad de Venezuela. Y es que en Venezuela, en el segundo quinquenio de los años 80, se inició la fundación de los primeros bancos de leche y lactarios institucionales. El primero fue el del Hospital Universitario de Caracas, que posteriormente dio paso a una coordinación a nivel nacional y creación de un organismo que iba a supervisar y controlar los bancos de leche y los lactarios, que depende del Ministerio del Poder Popular de la Salud, y esto permitió que se expandiera a nivel nacional. Es así que en este trabajo de investigación que se presentó en el año 2016, realizado por la UNICEF y el Ministerio para el Poder Popular de la Salud, se encontraron que entre el 2013 y el 2014 habían 9 bancos de leche activos y 8 lactarios, que podemos ver acá en pantalla. A todos ellos se le hizo una evaluación y se clasificó, y por ejemplo, en relación a los bancos de leche, tenemos que habían 6 bancos de leche que tenían condiciones aceptables, que podían mejorar algunos aspectos, pero que estaban funcionando bien. 2 definitivamente no eran aceptables, que fueron el de Apure y el de Guárico, y el de la Maternidad Concepción Palacio básicamente no pasteurizaba, así que funcionaba, era más bien como un lactario. En relación a los lactarios institucionales, teníamos 8 lactarios, de los cuales solamente 1 funcionaba en condiciones aceptables, 5 en condiciones no aceptables, es decir, que tenía que hacerse muchas modificaciones para que funcionara adecuadamente, y 2 que era el de el materno infantil Pastor Oropesa en Caracas y de Miranda, el Hospital Simón Bolívar, no tenían las condiciones mínimas para funcionar ni siquiera como un lactario. Ahora bien, en Venezuela, en este momento, para agosto del 2026, la Comisión de Lactancia Humana de la Sociedad hizo una investigación y encontró que los bancos de leche que se encuentran activos son el de la Maternidad Candelaria García de Carúpano en el estado Sucre, el del Hospital Manuel Núñez Tovar en Maturín, estado Monagas, y el del Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar. Recientemente se activó también el del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná, estado Sucre. Ahora bien, ¿cuál es la situación de estos bancos de leche? El banco de leche que operativamente está funcionando en mejores condiciones es el del Hospital Manuel Núñez Tovar, que a la fecha ha recibido, desde que se decretó la emergencia hasta ahorita, más de 400 donantes, y se han reunido más de 88 litros, de los cuales ya se han hecho 2 envíos a Caracas.
La maternidad Candelaria García de Carúpano también está pasteurizando y ha recibido donación de 61 madres y ha pasteurizado 3.6 litros. Sin embargo, estas aún por temas de operatividad no ha podido ser trasladada a Caracas. En cuanto al de Ciudad Bolívar, este banco de leche está funcionando, pero realmente no cubre con las demandas que tiene para el hospital. Por lo tanto, ellos no están trabajando en este momento para enviar leche a Caracas, sino más bien para tratar de suplir sus necesidades. Y el hospital Antonio Patricio Alcalá está preparado para iniciar, pero no ha tenido recepción de muchos donantes hasta la fecha. En cuanto a los lactarios institucionales, tenemos que se encuentran en Distrito Capital, en Monagas, Barinas, Mérida, Aragua y Anzoátegui. En Monagas, cuando se activó todo este proceso de donación de leche humana, en los diferentes municipios se activaron lactarios que están recogiendo la leche y la están enviando al banco de leche del Hospital Manuel Núñez Tovar para que allí sea pasteurizada y procesada. Esta es la situación actual que tenemos. 4 bancos de leche que están funcionando y estos lactarios que realmente no cubren toda la población de nuestro país. ¿Qué podemos concluir entonces con todo esto que hemos visto? Que la leche humana de donantes no es solo alimento, es una intervención terapéutica crítica. Cuando la leche de la propia madre no está disponible, la leche donada representa el estándar de oro para la supervivencia y recuperación de neonatos prematuros y de alto riesgo. El altruismo de la donación debe siempre estar respaldada por la ciencia. El estricto cumplimiento de los parámetros de procesamiento, desde el cribado hasta la pasteurización y la cadena de frío, son innegociables. Hemos visto muchos casos de madres que quieren donar, de personas que quieren reunirse para recolectar leche y donar, pero esto no debe hacerse de esa manera, sino siempre a través de un banco de leche para que se haga el procesamiento adecuado de la misma. Los lactarios y los bancos de leche no son un anexo opcional en los centros de salud, son un pilar de soporte nutricional neonatal. Ellos institucionalizan y protegen la lactancia, actuando como un puente logístico entre la madre del donante y el paciente vulnerable. En situaciones de desastre, la vulnerabilidad infantil se dispara por la falta de agua potable, de electricidad, de saneamiento, y en estas crisis los bancos de leche definitivamente son un escudo protector vital que garantizan una nutrición segura y lista para usar, previendo brotes infecciosos y mortalidad asociada a preparación insegura de sucedáneos en estos entornos que en ese momento están colapsados. Apoyar la creación y el mantenimiento de los bancos de leche humana es un compromiso definitivamente con el futuro. Cada gota procesada con rigor, cada lactario inaugurado y cada protocolo cumplido se traduce literalmente en vidas salvadas y en una sociedad definitivamente mucho más resiliente. Tenemos entonces un panorama claro y debemos orientar nuestras recomendaciones, ampliar la red nacional que, como vemos, está bastante limitada, a fortalecer las capacidades, es decir, capacitar a ese personal, mejorar la infraestructura, mejorar los sistemas de apoyo eléctrico, sobre todo en nuestro país que tenemos tantos problemas actualmente con ello, y a promover la donación activa de leche humana. Vamos a hacer que, así como se hacen campañas de donación de sangre, vamos a hacer campañas, pero no solo en este momento, vamos a hacer campañas durante todo el año, porque hay muchas vidas que se pueden salvar si esos bebés tuviesen a mano leche humana donada.